necesita. Así que bueno, buenas tardes para quienes están viendo todo esto. Ahí viene Gisela, va entrando también, así que la admitimos. O la dejamos afuera. Resulta que estaba diciendo que ayer habíamos empezado a hablar de algunas nociones de lo que era el acto de habla, o sea, pero básicamente para hacer análisis del discurso, que era un análisis de tipo pragmático, o sea, nos estamos centrando si en aparecía y nos teníamos que apoyar en lo dicho, porque uno no puede hacer interpretaciones de la nada, o sea, la interpretación, como dice Umberto Eco, es menos azaroso que apostarle al rojo o al negro de una ruleta. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Umberto Eco decía eso? Y porque yo puedo tener en un lugar determinado una palabra que remite a muchos significados, ¿no? Y puedo tener en un enunciado incluso que en distintos contextos va a significar diferentes cosas. Pero ahora bien, esa palabra o ese enunciado completo, si lo tomamos a todo el enunciado, no, a toda una oración, por así decirlo, como un enunciado, está en una situación de enunciación, o sea, donde hay un contexto determinado, hablantes determinado, a lo largo de una comunicación determinada, en un tiempo determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de eso también depende cómo va a ser interpretado el enunciado. Entonces, cuando Umberto Eco dice que apostarle es menos azaroso que, interpretar es menos azaroso que apostarle al rojo o al negro de una ruleta, en realidad está haciendo referencia a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un caso de la palabra granada, que es la que él utiliza ahí en italiano, granata, que también significa escoba. Entonces, puede aparecer en distintos lugares, ¿no? Lo que es una granada. Nosotros podemos pensar en la granada como un fruto o como una bomba, ¿sí? Y en cada caso, si bien comparten algún tipo de similitud, ¿no? La forma de la granada, que parece un piñón, ¿no? Con el fruto, comparten ciertas relaciones de tipo polisémica. Fuera de eso, sabemos como hablantes si se está refiriendo a una bomba o a un fruto. O sea, es muy difícil que yo me coma una granada a menos que sea un suicida o un mago de estos que buscan jugar con el terror. Entonces, es muy variable y justamente el lenguaje no se da solo, la comunicación lingüística se da siempre en un contexto, en una situación de enunciación, y eso es lo que siempre uno tiene que tener en cuenta. Entonces, ayer habíamos estado hablando de, básicamente, del análisis del discurso. Habíamos tomado un texto, una noticia atroz, terrible, de una chica desaparecida hasta ese momento, y que después resultó que la habían asesinado. Y que un periódico como Clarín había publicado, hecho declaraciones terribles, ¿no? Porque la forma desde la que está encarada la noticia es ya de por sí bastante morbosa y la coloca a la víctima en un lugar donde termina ensuciándose esa víctima y termina dándole cierto tipo de responsabilidad por lo que después le pasó, ¿no? Que fue un hecho lamentable. No sé si alcanzaron ayer a leer algunas de las noticias, particularmente de las críticas que le hicieron a esa nota. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Pudieron o no? No, bueno. Gisela, Federico, ¿qué dicen los demás? No la leí. No, bueno. Bueno, una serie de críticas que terminaron, abren un poco más la perspectiva de lo que es la comunicación social, de lo que es la comunicación con una perspectiva de género, además una crítica al periodismo sucio ese que se mostró. Entonces, nosotros obviamente podríamos hablar un montón de cosas. De hecho, una de las cosas que mandé fue una tesis de grado
que tiene como tema justamente varios de estos casos de feminicidios y que fueron mostrados por la prensa de una manera bastante morbosa y a la vez culpabilizante de esas víctimas. Es gravísimo. Entonces, ¿para qué estamos aquí hoy? ¿Qué es lo que quiero que veamos? O sea, ya hemos estado hablando de Austin, de la pragmática, del acto de habla directos, indirectos y del acto de habla completo. De ese acto de habla, ¿qué era lo que a mí más me interesaba? ¿Qué es lo que decía? Que tenía que tener un acto de habla. ¿Cuáles eran las 3 dimensiones que tenía un acto de habla? ¿Qué dicen ustedes? Locutivo, ilocutivo, hiperlocutivo. Bien, el acto locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. ¿Cuál era el ilocutivo? ¿A qué hacía referencia? ¿O con qué tenía que ver? El mensaje que transmite. A ver, el mensaje de lo que se dice, las estructuras gramaticales, la lengua puesta en juego, tendría a ser el acto locutivo. ¿Sí? Lo que se está diciendo. Bien, pero yo pregunté por el ilocutivo. Sería lo que nos ordena o La depende de lo que intención pide, del que digamos. escribe. Ajá. Ahí está, esa es la palabra clave. Muy bien, Gabriel. La palabra clave es la intención, o sea, la intención de quien escribe, esa es la fuerza ilocutiva, ese es justamente el acto ilocutivo. Y tenemos el último, que es el perlocutivo. ¿Y cuál es? La reacción que produce en el que lee, o lo que La reacción o lo que quieren hacer. ¿Sí? Claro, es la O sea, reacción o el el efecto. efecto Claro. que quieren causar. Es más que lo que quiere causar, es lo que termina provocando, o sea, es lo que provoca. Porque lo que quiere causar está dentro de la intención, ¿no? Supongamos que dentro de la intención comunicativa está la idea de hacer enojar, a la vez de advertir, ¿no? Supongamos que quiere advertir y hacer enojar además. Bueno, ahora tal vez el efecto provocado termina siendo diferente, tal vez hace reír. ¿Sí? Entonces con eso es como debe tomarse lo perlocutivo. ¿Sí? Entonces, en la nota de ayer habíamos estado trabajando con esa nota periodística y a mí me interesaba llevarles hacia lo que era el análisis crítico del discurso, que entráramos un poco a eso que yo ayer deslicé algo, de hecho hasta pregunté cómo se pronunciaba el nombre del Van Day, Dice Alejandra que está esperando. Sí, ya entró, ya la hice entrar. Lo que pasa es que ahí está, ahora está aceptada. Llegaba un mensajito. Sí, pero a mí me acaba de salir el mensaje de que estaba ingresando. Ahí ingresó. ¿Qué tal? Hola Alejandra, ¿cómo andas? Bien. Entonces, la cuestión era que viéramos un poco de lo que era el análisis crítico del discurso. Este documento yo después lo voy a mandar, pero quiero que leamos algunas partecitas en particular como para poder hablar de él. ¿Sí? Así que bueno, compartiremos pantalla y veremos a ver qué pasa. Espero que esté todo bien. Están viendo el PDF ahí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Sí. este PDF es en realidad para no pasarle otro libro, porque si no, no vamos a terminar más. Ahí está. Ahí está, exactamente. Este escritor, que es un investigador, un lingüista bastante reconocido, de hecho, tengo otros libros ahí, o sea que podría traerlo y mostrárselos. Discurso y poder, discurso y contexto, etcétera, etcétera. Bueno, en es un libro que critica también algunas de estas posturas, pero a mí me interesa por lo menos para poder tomar y analizar algún texto en particular. En eso se va a centrar un poco también el trabajo que voy a pedir más adelante. El texto, fíjense cómo se llama, esta pequeña síntesis o resumen, por así decirlo, de lo que es el
la postura del análisis crítico del discurso. Dice, discurso, poder y cognición social. ¿Sí? Es una serie de conferencias de Theo van Dijk, que esto fue dado en el 94 para una maestría, fíjense, la misma que estoy haciendo yo. Maestría de lingüística, pero en Barcelona, creo que era, en la Universidad Pompeu Fabra, creo que era. Ya me había fijado. Bueno. Entonces, ¿qué es el análisis crítico del discurso? Bien, esa es la primera conferencia, y esa es una de las que más me interesan, ¿sí? Ayer hemos hecho, aunque ustedes no se hayan dado cuenta, en realidad ayer hicimos algo de esto, del análisis crítico del discurso. Y yo mencioné algo. Análisis del discurso es una rama, por así decirlo, una disciplina de la lingüística, podemos decir, pero que no solamente es lingüística, porque también es utilizada por otras especialidades, como por ejemplo la psicología, también los psicólogos hacen análisis del discurso, los abogados hacen análisis del discurso, un periodista o un especialista en medios de comunicación, medios masivos de comunicación gráfica hace análisis del discurso. A ver, está entrando Rocío también, la vamos a admitir. Entonces, el análisis del discurso es muy variado. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo anda? El análisis del discurso es como un abanico lleno de posibilidades donde hay muchas ramas, muchas disciplinas, muchas ciencias, muchas disciplinas directamente, que analizan lo que es lo dicho, lo que se ha dicho o lo que no se dice. O sea, hacen análisis del discurso. Pero ahora bien, en este caso en particular, no es análisis del discurso ni nada más. Fíjense en el título, ¿cómo se le pone a esta escuela? Esta es una escuela de la lingüística, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama análisis crítico del discurso. O sea, no es solamente analizar las palabras, analizar la cuestión discursiva y los enunciados, la situación de enunciación y nada más. No, en este caso hay una postura que es crítica. O sea, él o la investigadora se posiciona en una situación donde va a encontrar los mecanismos de, casi como si fueran los mecanismos donde se ejerce violencia del poder, a partir del poder, utilizando el discurso. O sea, o el poder se manifiesta violentamente, opresivamente, sobre cierto grupo de la población, y esto lo hace a nivel discursivo. Entonces, el rol del investigador es básicamente poder encontrar cuáles son esos mecanismos, cómo hace para manipular este poder y cómo construye el poder una realidad o parte de la realidad. Esto ya, como dije ayer, me estoy haciendo referencia a un especialista llamado Eliseo Verón, ¿sí? Lo mismo que cuando hablo de esto del poder, en realidad está tomado, esto lo dice acá mismo Saussure, la escuela del análisis crítico del discurso no surge de la nada, sino que surge de teóricos como Gramsci, ¿sí? Que es uno de los teóricos o pensadores del poder, y Michel Foucault, por ejemplo, sin lugar a dudas. Y hay dos frases que me gusta citar cada tanto. Creo que en la universidad, justamente en la universidad, en una clase, en la cité de hace días, con los alumnos de ahí, era, a ver, vamos a poner el nombre. Esa frase que me encanta a mí, o sea, Michel Foucault era un filósofo francés y Roland Barthes era un semiólogo francés.
eran amigos, así que compartían bastantes pensamientos o ideas. Michel Foucault, creo que es en la historia de la sexualidad, él manifiesta que el poder se encarga de controlar los fluidos de una población y se encarga también de controlar los cuerpos, obviamente. O sea, el poder rige los cuerpos, el poder controla y atraviesa los cuerpos. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen ustedes que el filósofo está tratando de decirnos? ¿Qué se les ocurre? Y ya les voy a mostrar por cómo se puede ver esto a nivel lingüístico. Que no hay, en cierta forma, libertad, hacer lo que uno quiere o desea. Muy bien, exactamente, no tenemos libertad. O sea, nosotros como seres que estamos dentro de una sociedad y que somos influenciados por distintos micropoderes, por distintos poderes, porque el poder no es uno solo, sino que se va manifestando en distintos lugares. El poder del padre o en una casa no es lo mismo que el poder de un sacerdote en una iglesia, no es el mismo poder que el del presidente o presidenta en un país determinado, no es el mismo que el docente en la escuela. ¿Sí? O sea, cada uno son poderes diferentes. Pero comparten, obviamente, relaciones, o sea, o se asemejan en algunas cosas. Entonces, cuando Foucault dice que el poder atraviesa los cuerpos, en realidad el poder nos rige o condiciona nuestra forma de ser, hasta nuestro pensamiento, hasta incluso lo que dice Foucault, que hasta las fantasías, o lo que uno piensa por ahí, como dije ayer sobre por ejemplo, el paraíso, ¿no? Que muchos dicen, el paraíso, y se imaginan casi una isla del Caribe. En realidad es parte de esa construcción que está hecha desde la... Estaba leyendo el chat de Federico bien. Claro. Y está esa construcción que se hace desde el mismo poder. ¿Sí? No sé si Alejandra ahora me está escuchando mejor. No sé si ahora sí me puede escuchar. Creería que sí, pero bueno, pregunto por favor. Sí, ahora sí, porque entré por el celular, por WhatsApp web, pero después entré con el código, así que ahí sí. Bien. Gracias, profe. Entonces, el poder rige la forma en la que pensamos a veces y rige nuestras conductas. O sea, pensemos en esto, a ver, ser varón, ¿qué significa ser varón? O ser un hombre. Fíjense en ese enunciado, ser un hombre. Ser un hombre es realmente ser un hombre a nivel de referencia, o ser un hombre es realmente ser algún hombre. ¿Qué se esconde detrás de ese enunciado? Eso es muy interesante porque... ¿Cómo debe ser ese hombre? Él debe ser. Características que deben cumplir. A ver, has dicho el verbo que es clave, el deber ser. Ahora bien, ¿quién dice que se debe ser así? La cultura. Bien, claro, hay una sociedad que culturalmente se manifiesta La sociedad. y que hay una sociedad, claro, que está manifestando, discursivamente lo manifiesta, pero si uno se pregunta por qué ser hombre significa tal cosa, o por qué tal otra, es probable que no lleguemos a una respuesta clara, sino que directamente es así, debe ser así, como si desde los tiempos más remotos siempre fue así, entonces, ergo, actualmente debe seguir siendo así. No hay una explicación precisa. Los hombres no lloran, por ejemplo. Por ejemplo, bien, ahora bien, ¿qué pasa con ese enunciado? ¿Es verdadero o es falso? Falso, para mí. Ven que ahí es... Y llegamos a la conclusión falso. Puede llegar claro. a falso. O, por ejemplo, sobre incluso hasta enunciados que buscan un poco más la naturalización de productos históricos, como por ejemplo la fortaleza física. Pensemos en una cuestión que muchos dicen que es lo más relacionado con la división de sexo, ¿no? Entonces dicen, no, la mujer es más débil, por eso no puede levantar bolsas de cemento, dicen, ¿no?
Casualmente muchos de los que lo dicen son tipos que jamás en su vida podrían levantar tal vez unos ladrillos, por ejemplo. O si me preguntan a mí, a ver, hay una, no sé si la han visto, la lanzadora de martillo olímpica argentina, que es Lundgren, que creo que se había retirado hace poco. Lundgren, creo que estoy casi seguro que es Lundgren. Bueno, lanza el martillo a un martillo, imagínense, lanzadora olímpica, atleta olímpica, creo que mide 1,80 m y algo, muy grandota, y tira el martillo como a 50 metros. Si ustedes me preguntan, yo creo que no llega ni a Pero 20. una pequeña diferencia sí hay. Claro, pero por eso digo, cuando se habla de la diferencia, cuando se habla de la diferencia física, no sabemos tampoco si esa diferencia física es por el producto de la historia a lo largo de los años, donde el varón salía a cazar animales, entonces desarrolló físicamente cierto tipo de particularidades genéticas que le permitieron en general, y lo remarco eso, en general, más fuerza física que una mujer. No lo sabemos a eso, o sea, en realidad me da la sensación de que también ha terminado siendo una construcción histórica, ¿sí? Y como yo digo, yo por ejemplo no me animaría a lanzar el martillo o a enfrentarme, por ejemplo, contra Lundgren, creo que es Lundgren. Discúlpeme, lo voy a buscar porque me molesta no recordar el... Dahlgren, ahí está. Jennifer Dahlgren. Exactamente. A ver. A ver si encuentro algún dato. Bueno, no es. Una de las 5 mejores atletas de la década en Argentina. En el 2010 recibió ese premio. ¿Sí? Y estoy hablando de una fortaleza física tremenda, entonces no sé hasta qué punto, yo que no soy tampoco un enclenque, un escuincle, me podría enfrentar a una mujer de ese tamaño, ¿sí? Entonces, el poder atraviesa los cuerpos, o sea, rige las conductas, el poder nos dice cómo debemos ser y cómo no debemos ser, y Roland Barthes, que era amigo de Foucault, que era un semiólogo, decía, la ideología atraviesa los discursos. ¿Qué está queriendo decir? Y que en realidad todo discurso es ideológico, o sea, todo discurso esconde detrás una ideología. Entonces, cuando vos, Gabriela, manifestaste lo de los hombres no lloran, hay una ideología detrás. O sea, hay ideología. O cuando un tipo, y digo un tipo porque me pasó a mí con un colega, dice, habían hecho una manifestación, una huelga, y dice, yo no me prenda, textualmente, yo no me prendo en esa. Yo no me prendo en esa, o en eso. Esta es una huelga política. A ver, huelga política. ¿Acaso, yo preguntaría, ¿acaso hay alguna huelga que no sea política? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esta persona, colega mío, docente, utilizó ese término de político? ¿Qué significa? ¿Qué habrá pensado? ¿O qué significa para él la palabra política? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo contrario a lo que piensa él? O sea, su ideología es algo contrario. Exactamente. No sé. Está excelente. O sea, eso es lo que dice Roland Barthes. O sea, dice Barthes que para ciertas personas la palabra política les suena mal, no le gusta, porque justamente hace referencia a la política que ellos no practican, o sea, la otra política, la política del partido opuesto. Claro. ¿Se entiende? En este caso, la persona estaba manifestando justamente la palabra político como que es algo feo. De hecho, cuando yo le pregunté, digo, ¿por qué político? Me dice, no, que para mí la política es una palabra mala. Eso me lo dijo después, entonces, obviamente, me dio a entender que en realidad... ¿Cómo? La política en términos generales, me parece que es algo que se usa en todos lados. Lo que pasa es que a veces la malinterpretamos con el politiquerío, me parece, porque la política en general es muy bueno porque te da recursos para muchas cosas, ¿no? Es muy bueno. Muy bien. Bien, miren, muy bien. Pensé que ibas a seguir opinando, pero venía bien la opinión.
Yo quería hablar. Por eso existe, por ejemplo, cuando uno ha visto algo de ciencias políticas, realmente es un arte en cuanto a la parte social, o sea, es muy bueno. Pero bueno, siempre está la otra parte, o sea, nosotros decimos política y decimos bandos, en un bando. O estás en uno o estás en otro, o cosas así, como que te ubicas en uno de los Claro. lugares. Se usa a veces todas las teorías políticas que hay en favor de las propias intenciones que tiene cada uno. Entonces, bueno, es todo un tema eso, la parte política. Pero en sí la Exactamente. política es muy linda en cuanto a política como ciencia. Exacto. Lo mismo, pero acá hay también que hacer un quiebre, o sea, aún la posición apolítica termina siendo una posición política. Esa es una de las cosas más extrañas. O sea, es casi como un tipo de paradoja, ¿no? De que aquella persona que dice, yo soy apolítico, en realidad también es una posición política, esa, la de la política. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Estamos hablando de análisis crítico del discurso. Estamos entrando en el tema, lo que pasa es que estoy presentándolo recién. Igual estoy grabando, así que lo aviso también para quien no pueda estar ahora o lo quiera ver después del video. Entonces, cuando esta persona dijo que era una huelga política, justamente la palabra política para él denotaba ciertas cosas negativas. ¿Qué es lo que mucha gente hace? Pero el problema está en que lo hacen porque no quieren manifestar su verdadera posición política, o porque ellos creen que ser apolítico no es político, y en realidad también es político. Y sin embargo, en ese enunciado además se presenta otra particularidad, que la palabra huelga está inmerso en lo político, o sea, la huelga, se lo tome como se lo tome, hace referencia a una cuestión política. Sea una huelga, ¿a dónde se puede hacer una huelga? A ver, por ejemplo, una huelga de hambre o una huelga de trabajadores. O sea, o voy a tener una cárcel, o voy a tener una fábrica, o voy a tener alguna institución, no sé, que presta servicios de algún tipo, o voy a tener una escuela, o voy a tener un conjunto de colegios, o voy a tener una institución médica, o voy a tener instituciones de salud, de lo que fuere. O sea, la huelga de por sí se da en espacios públicos y por ende políticos. Que lo de públicos no hago referencia a espacios públicos a si es de gestión privada o no. Eso ya es otra cuestión. Sino que me estoy refiriendo más que nada a los participantes, que son individuos que están dentro de una sociedad y actuando. Entonces, la huelga de por sí ya es política. Por ende, decir huelga política suena hasta redundante en cierto sentido. O sea, lo de político suena redundante. Es casi como un pleonasmo, como decir que hoy comí comida, ¿no? Sin embargo, nosotros como hablantes sabemos que una persona que manifieste eso, comer comida, por ejemplo, dicho en ciertas situaciones puede resultar hasta un insulto, ¿no? Supongamos que yo acá en casa digo, che, pero, yo me siento a la mesa, veo el plato y digo, pero yo quería comer comida. Eso es casi un insulto a la persona que hizo de comer, ¿o no? Entonces, lo de Se lo tiro por la cabeza, si me dice eso. Claro, exactamente. Lo primero, lo mínimo que lograría, y encima un enunciado como, bueno, entonces a la próxima hacerte de comer vos, ¿no? Una cosa así por el estilo. Entonces, lo mismo pasaría con otros casos, ¿no? Sabemos entonces que un hablante, cuando está redundando en estos aspectos, no es que redunde porque no sabe, redunda porque comunicativamente hay una necesidad de expresarlo así. Y eso es lo que pasa con esto de huelga política, ¿no? Que parece una redundancia, pero en realidad esa palabra deslizada por esta persona le da automáticamente a esta persona nos da a entender, mejor dicho, a todos los demás que lo estamos escuchando, cuál es la posición política de esa persona, que está en contra de esa huelga,
¿no? Y que la palabra política es algo feo. La política es algo feo y malo y sucio y él no se mete, cuando en realidad sí lo hace. Porque su discurso también es un discurso político. Y politiquero. Entonces, dejemos de lado eso, busquemos, a ver, voy a borrar lo que había escrito. No, porque había utilizado los escritos de esto. Entonces, yo había dicho que estábamos con el análisis crítico del discurso, lo voy a marcar acá con. Es la teoría desde la que nos vamos a parar. El autor, si no lo alcanzaron a ver, este PDF ya lo voy a mandar al grupo. El autor es Thurman Day. ¿Está bien o no? Si me equivoco, corríjanme. Discurso, poder y cognición social, en realidad es un documento. ¿Cómo? Dyke. Dyke. Sí, es entre una E y una A. Bien, perfecto. No es ni Dyke. No es ni D ni Dyke. Ajá. Dyke. Claro, es un Dyke. significa dique, creo. ¿Qué es lo que significa? Dique, creo. Dique. Un dique. Mira vos. El dique. Qué interesante. Es que la palabra dique habría que buscarla de dónde viene. Yo etimológicamente no recuerdo, así que la voy a buscar. Particularmente porque además yo trabajo con eso, así que tengo que saber. Discurso, poder y cognición social, que es un documento que fue hecho para una maestría en lingüística, ¿sí? Y acá en el a mí me interesa la primera conferencia, la segunda, que es donde plantea qué es el análisis crítico del discurso, cómo se hace y en qué se centra. Ayer, cuando estuvimos viendo el caso de esta chica desaparecida y cómo la trataba el periodismo y todo, era justamente, aunque ustedes no supieran, estamos haciendo análisis crítico del discurso. ¿Sí? Porque estamos viendo cuál era la intención de la persona que escribió, cómo lo manifestaba el escrito, hacia dónde hacía foco, y nos preguntábamos, ¿por qué hace foco sobre la víctima? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué entrevistó a un menor de edad? ¿Por qué nos dice, qué nos importa a nosotros que esa chica se juntara con hombres más grandes, que no trabajara y que no fuera a la escuela? ¿Por qué antes de decir que la gente, por qué dijeron que la gente había marchado y que habían cortado la calle causando disturbios de tránsito? ¿Y por qué antes de ese párrafo dicen que la chica ya otras veces se había ido de su casa y se había perdido durante varios días? ¿Por qué estaba toda esa información? Y entonces, en ese planteo y en los comentarios o en los razonamientos que nosotros hacíamos, era que determinábamos básicamente cuál era la intención, el efecto provocado, y nos paramos críticamente respecto a eso que se había escrito, porque no creo que alguien de ustedes ayer se haya sentido bien con esa nota, que es bastante horrible, ¿no? No sé si la leyeron ayer o por lo menos alcanzaron a ver algo, pero era bastante terrible. Bueno, a ver, a mí me interesa que justamente a partir de esto se analicen los periódicos o los medios masivos de comunicación que tomen alguna noticia o algo y se pueda hacer más o menos lo mismo que hicimos ayer. Hay 3 puntos que yo lo voy a dejar en claro que pueden ser para trabajar, 3 puntos muy importantes que son etnia, clase y género. Estos serían los 3 bloques que yo les recomiendo por ahí trabajar con esto. Entonces, por ejemplo, sobre género, ¿cómo son, por ejemplo, una noticia o mostrar cómo se observan los travesticidios en Argentina, ¿no? ¿Cómo aparecen en los periódicos? ¿Y qué dicen de esos hechos? Acá en San Juan particularmente recuerdo de un policía que era crossdresser, transformista, ¿sí? Si ustedes prefieren ese término, y resulta que después de un hecho terrible, también termina asesinado y
los medios de comunicación lo mostraban como el policía, digamos que era la reina de la noche gay, y todo era en relación a su vida privada y a su vida, digamos, de Líbano, de cuando aparecía transformada. ¿Y qué tenía que ver eso con el hecho del asesinato? ¿Sí? Cuando se habla de clase, a ver, no sé cuántas noticias han visto, pero hay muchas que, ¿cómo se nos menciona, cómo son tratados en un periódico las personas pobres? ¿Cómo son mostrados? ¿En qué secciones del diario? ¿Con qué adjetivos aparecen mencionados? Probablemente se encuentren con que en ciertos hechos, por ejemplo, toma de tierras, aparecen no solamente o ninguneados en algunos casos, en otros no se les da la palabra, o en otros directamente son totalmente caracterizados o adjetivados con términos negativos. O también puede suceder que se romantiza la pobreza, que eso también es algo bastante terrible. Por ejemplo, ¿qué sería la romantización de la pobreza? Por ejemplo, a ver, acá en San Juan, un hecho donde un niño chico en el fondo de su casa, o sea, de muy bajos recursos, el chico en el fondo de su casa pone una escuelita y él jugaba a ser el maestro y a hacer la escuelita en el fondo de su casa con un montón de chicos que necesitaban ayuda en la escuela. ¿Cómo es presentado ese chico? ¿Cómo es tratado? ¿Está bien que el periódico lo eleve a la categoría de héroe? A ver, son un montón de preguntas que uno se puede llegar a hacer. O sea, de hecho, muestra una realidad. ¿Por qué ese chico de esa edad tiene que ponerse una escuelita? claro. ¿Qué es lo que está fallando que ese niño llega a poner una escuelita? O sea, uno como más grande, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó en la sociedad que él con 12 años tuvo que tener esa iniciativa? Entonces, Claro. son muchas preguntas en las que esa es la consecuencia de qué, digamos. Exactamente. Esa es una noticia que es muy interesante porque es la romantización de la pobreza. Entonces, ¿por qué? Porque justamente en vez de poderse pensar por qué un chico se dio cuenta de los problemas sociales que había y él, con las pocas herramientas que tenía, tuvo que hacer eso que no le corresponde porque es un niño. Para empezar, empecemos por ahí, no es un niño. ¿A quién le correspondería dar reeducación? Al Estado. Pero nunca pasó la discusión porque el Estado estaba faltando y no estaba dando lo necesario para que los chicos esos tuvieran una escolarización y esa escolarización le permitiera a esos chicos en una situación de inferioridad ponerse al nivel de otros chicos que ya están mucho más avanzados que ellos y que tienen muchas más posibilidades. Entonces, ¿por qué no tratar de igualar, de equilibrar la balanza? No, directamente se mantiene el status quo. ¿Sí? Directamente es más fácil que ese chico esté haciendo de héroe, un papel de héroe que al final no le corresponde porque es un niño, es un chico. Está bien, ojo, y acá no estoy atacándolo a él, de hecho me pareció una cosa muy bonita lo que hizo, pero no le correspondía, o sea, no le correspondía tampoco a la sociedad. La sociedad, al ver eso, tendría que inmediatamente haber actuado para que ese chico siguiera jugando con sus juguetes y